La historia oculta de los actores asesinados por el crimen organizado en México es una de las más oscuras, peligrosas y silenciadas en la memoria del espectáculo. Durante décadas, la prensa oficial se esforzó por maquillar tragedias que jamás debieron presentarse como accidentes, enfermedades o muertes naturales. Los expedientes fueron cerrados, los familiares callados, los testigos intimidados y la verdad enterrada bajo un manto de terror que todavía hoy, tantos años después, sigue sembrando miedo entre quienes recuerdan esos hechos prohibidos. Esta es la narración completa sin filtros de cómo 3 actores mexicanos murieron bajo las manos invisibles del crimen organizado y cómo sus asesinatos fueron disfrazados para evitar un estallido mediático que habría sacudido a todo el país. Sin más, comenzamos. Todo comienza con la muerte encubierta de Luis Manuel Pelayo, un actor de reparto y complementario muy conocido en su tiempo, especialmente en producciones de la televisión mexicana. Pelayo llevaba años intentando retirarse del ambiente artístico para dedicarse a un negocio que él creía más tranquilo y seguro, en un enorme restaurant-bar ubicado en Nezahualcóyotl, Estado de México, una zona que por aquellos años experimentaba el crecimiento acelerado de bares, cantinas, bodegas y negocios nocturnos. Para Pelayo, aquel establecimiento representaba la oportunidad de mantener una vida digna lejos de los reflectores, pero jamás imaginó que se convertiría en el escenario de su propio final. A finales de los 80, el crimen organizado comenzó a infiltrarse en la zona, exigiendo espacios para vender droga dentro de negocios estratégicos, y el local de Pelayo se convirtió rápidamente en un objetivo porque atraía clientes de todos los niveles sociales. Los delincuentes se acercaron al actor con una propuesta que disfrazaron de negocio, pero que en realidad era una amenaza encubierta: permitir la venta de sustancias dentro del bar o enfrentar las consecuencias. Pelayo, creyendo ingenuamente que aún vivía en un país donde la ley podía protegerlo, se negó, literalmente con firmeza. Esa decisión selló un destino. La tarde de su asesinato fue una tarde aparentemente común. El restaurante estaba lleno, como de costumbre. El personal trabajaba con normalidad y Pelayo recorrió el lugar saludando a los comensales sin imaginar que ya había sido sentenciado. Testigos silenciosos afirmaron que 2 hombres armados entraron sin prisa, sin ocultar su rostro, caminaron directamente hacia él y le dispararon a quemarropa frente a todos. La escena fue tan rápida y tan brutal que los clientes no tuvieron oportunidad, literalmente, de reaccionar. El crimen organizado actuó con frialdad quirúrgica. Minutos después, cuando la policía llegó, ya no quedaban rastros de los asesinos. Ese mismo día, sin investigación, sin análisis, sin autopsia completa, se emitió el comunicado oficial asegurando que Pelayo había muerto por un paro cardíaco fulminante. Desde ese momento, la verdad quedó enterrada bajo la versión oficial, pero los habitantes de Neza jamás olvidaron lo que vieron. El segundo caso surgió 20 años después, cuando el país ya vivía una nueva ola de violencia. El célebre cómico Beto el Boticario, famoso por su participación en la carabina de Ambrosio, se convirtió inesperadamente en víctima de un territorio que él jamás pensó que lo alcanzaría. A pesar de su carrera humorística, su vida privada era tranquila y discreta, alejada de escándalos. Vivía en una colonia donde todavía se respiraba la ilusión de que las cosas podían mantenerse en calma. Sin embargo, un conflicto aparentemente simple se transformó en una sentencia de muerte. Todo inició cuando un grupo relacionado con actividades delictivas comenzó a construir un bar
de baja categoría justo al lado de su casa. Beto, molesto por el ruido, por la inseguridad y por el ambiente que se generaría, utilizó influencias y conexiones personales para impedir la apertura. Lo que él no sabía era que ese bar era una fachada destinada a actividades mucho más graves y que sus acciones afectaron intereses criminales que no iban a perdonar. La interferencia. El crimen fue tan brutal como silencioso. La versión pública dada el 28 de julio del año 2009 afirmaba que Beto el boticario había muerto por complicaciones pulmonares a sus 78 años. Pero la realidad fue completamente distinta. Aquella madrugada, hombres armados irrumpieron en su domicilio. No forzaron cerraduras ni rompieron ventanas. Entraron como si conocieran perfectamente los movimientos de la casa. Le dispararon sin darle oportunidad de defenderse, aunque esta situación sí generó una serie de ruidos hacia los vecinos. Se sabe que todavía tenía signos vitales cuando los paramédicos lograron ingresarlo al hospital. Sin embargo, falleció horas después. La familia, según se afirma, fue presionada para mantener silencio. La prensa recibió instrucciones claras y la policía declaró que cualquier información adicional entorpecería las investigaciones. No hubo detenidos, no hubo sospechosos, no hubo seguimiento. El crimen quedó sellado como si jamás hubiese ocurrido y el público nunca supo la verdad. El tercer caso fue aún más enigmático. La bella actriz Blanca Sánchez, respetada del cine y la televisión mexicana, fallecida el 7 de enero del año 2010. Se sabe que la versión oficial aseguró que la actriz había muerto por complicaciones renales, pero detrás de esa declaración médica se escondía otra historia igual de siniestra. Blanca era dueña de un negocio enorme de abarrotes que generaba ingresos significativos y que se había convertido en blanco del crimen organizado, que por esos años ya tenía sometidas múltiples zonas de la Ciudad de México mediante el cobro inhumano del llamado derecho de piso. Los delincuentes se acercaron a la actriz con la exigencia de pagos mensuales que ella rechazó rotundamente. Blanca estaba decidida a defender lo que era suyo y se negó a entregar un solo peso, confiando todavía en que su fama podía brindarle protección. No sabía que había firmado su propia sentencia. Días antes de su muerte, trabajadores del negocio notaron actitudes extrañas en individuos que rondaban la zona, motociclistas desconocidos, autos estacionados con personas que parecían vigilar, clientes que nunca compraban pero entraban a observar. Todo apuntaba a una vigilancia previa. La noche del asesinato, Blanca cerró el negocio personalmente, algo que hacía con frecuencia para asegurarse de que todo quedara en orden. Esa noche no regresó a su casa. Fue encontrada sin vida en un lugar alejado de su negocio, lo cual confirmaba la intervención directa de grupos criminales. La versión médica difundida de inmediato habló de complicaciones renales, pero periodistas que investigaron el caso descubrieron testimonios y evidencias que apuntaban claramente a un asesinato. Sin embargo, ninguna autoridad quiso profundizar. Se cerró el expediente, se protegió la versión oficial y se evitó cualquier pronunciamiento que insinuara actividades criminales. Las tres muertes tienen un nexo siniestro que las une: la intervención directa del crimen organizado y la complicidad silenciosa de instituciones que jamás permitieron que la verdad saliera a la luz. En los tres casos, las autoridades aseguraron que revelar detalles podría entorpecer investigaciones, pero esas investigaciones jamás avanzaron, jamás tuvieron detenidos, jamás ofrecieron resultados. Todo quedó en el olvido, o mejor dicho, en el silencio impuesto por las autoridades. Los expedientes oficiales fueron clasificados. Los familiares, según se afirma, recibieron advertencias no explícitas y los testigos desaparecieron de la conversación pública.
Pelayo fue ejecutado por proteger su negocio. Beto el boticario fue asesinado por impedir la apertura de un local criminal. Blanca Sánchez fue eliminada por negarse a pagar extorsiones. 3 vidas distintas que terminaron aplastadas por la misma maquinaria invisible. Muchas gracias y hasta la próxima.